Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Amado hermano, bienvenido nuevamente a tu podcast Aprendices. Quiero nada más en esta ocasión iniciar con una revisión de algunos aspectos esenciales que los puritanos aplicaban en su predicación llamada predicación extemporánea. ¿Qué es una predicación extemporánea? Una predicación extemporánea, como la palabra lo dice, es fuera de tiempo. Es algo para lo cual no estás con esa preparación que tuviste, el tiempo suficiente. Simplemente es producto de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en el momento de Dios delante del pueblo de Dios. Obviamente, hay mucha gente que me pregunta, ¿a quién le hablas cuando estás diciendo estos mensajes? O a la iglesia o a los incrédulos. Yo siempre le hablo a la iglesia. O sea, todo mensaje que uno da siempre va a ser dirigido a la iglesia cuando está proclamando la palabra del Señor. Siempre. O sea, sabemos obviamente que el mundo va a rechazar la palabra del Señor. Pero nuestro mensaje siempre será a la iglesia del Señor. No importa que estén muertos todavía, porque sabemos que tal vez sea el momento de su resurrección, tal vez sea el momento de su nuevo nacimiento. Entonces, uno debe estar preparado a tiempo y fuera de tiempo, como dice Pablo a Timoteo, a hablar la verdad del Señor. Porque el pueblo del Señor está escondido todavía, mucho pueblo en tinieblas. Y obviamente solo una predicación extemporánea o un tiempo de comentario extemporáneo con una persona es la que puede traer, la que puede usar el Señor Todopoderoso que trae vida a su iglesia. Ahora, a lo largo de toda la palabra de Dios tenemos muchas predicaciones extemporáneas. Repito, la predicación extemporánea es aquella en que no tienes el tiempo para preparar tu sermón y que tampoco tuviste todo el estudio que habitualmente tú y yo debemos de tener para poder sacar una revisión exhaustiva, hacer nuestra hermenéutica, para poder tener una exégesis adecuada y una homilética propia del texto que vamos a compartir. Sin embargo, en una predicación extemporánea no tienes nada de esto, simplemente tienes la gracia de Dios y eso es suficiente. Entonces, ejemplos de predicación extemporánea, por supuesto, tenemos el discurso o el sermón de Esteban cuando lo apedrearon. Tenemos a Pablo en el Areópago cuando llega y de pronto suelta su predicación extemporánea. Pero yo quisiera en esta ocasión, dentro de las varias predicaciones o sermones extemporáneos, quisiera que viéramos un poquito del libro de los Hechos, donde Pedro empieza su serie de sermones, porque Pedro se avienta varias predicaciones extemporáneas. Todas las iniciales del libro de los Hechos tienen que ver con Pedro, ¿sí? Así que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre su iglesia. Dice en el capítulo 2, versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Aquí vemos obviamente en el capítulo 2 de Hechos que había dos grupos de oyentes. Unos se burlaban diciendo que lo que Pedro y los demás hijos de Dios que habían estado en el aposento alto y que habían sido llenos del Espíritu Santo estaban levantando en otros lenguajes, en otros idiomas. Unos se burlaban y decían: estos están borrachos. Pero otros decían: ¿qué es lo que están diciendo? O sea, ¿cómo es posible que estén hablando esto? Porque siempre habrá gente que no pueda escuchar, no le sea dado el escuchar lo que el Espíritu de Dios está dándole a la iglesia. Pero siempre habrá gente también que el corazón del oyente va a estar siendo calentado y preparado por la palabra para ser reventado por el amor de Cristo a través del poder de la palabra del Evangelio. Y lo que hizo Pedro en ese momento, mientras unos se burlaban, como dice en el versículo 13, estamos en Hechos 2:13, dice: Pedro se puso de pie. Pedro vio que unos estaban burlando, se puso de pie con los 11 y Pedro fue el que habló y declaró. Eso es una predicación extemporánea. Una predicación extemporánea es declarar la verdad de Dios en el tiempo de Dios y no en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio conocimiento. Declaró: varones y todos los que viven, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Sea esto de su conocimiento. O sea, tienen que conocer la verdad y la otra, esta verdad va a salir con mis palabras. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Les avienta un rollo personal? No. Lo que hace Pedro es darles de memoria porciones de la escritura que tiene delante de él. Eso dice la palabra de Dios. Dice: estos, primero les hace el comentario, estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la tercera hora del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Te fijas? O sea, no son las palabras de Pedro. Pedro no quiere que oigan sus palabras, quieren que oigan las palabras que el Espíritu de Dios le está dando en el tiempo de Dios propicio para el momento de Dios del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es una predicación extemporánea. Es agarrar un texto, es simplemente ser sensible a la voz del Espíritu Santo y hablar la palabra de Dios en el poder de Dios, bajo, repito, la dirección de Dios en el Espíritu de su palabra. No tiene uno por qué buscar adornar la palabra de Dios. Es suficiente el brillo de su gloria en ella siempre. No es necesario haber estudiado el pasaje 15, 20, 30 veces. Yo lo hago. Yo sé que tú lo haces, amado hermano predicador o pastor. Yo no me paro un domingo a predicar si no leí antes 30 o 40 veces el texto completo que voy a predicar. Lo leo y lo leo y lo leo y medito y medito y medito y lo hago muchísimas veces. Todas las veces que pueda a lo largo de la semana. Pero en una predicación extemporánea no tienes esto. Tienes solamente el momento de Dios, la orden de Dios, el pueblo de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la gracia de Dios para hacerlo. El detalle es esto. El detalle es que en nuestros tiempos modernos hemos dependido demasiado de los comentarios bíblicos. Hemos dependido demasiado de los grandes predicadores queriendo ser como ellos. Hemos dependido demasiado de muchas otras cosas y menos del Espíritu Santo que inspiró su santa palabra. Y repito, esto es lo que tenemos que aprender. Si los puritanos vivieron esto y lo hicieron continuamente, la verdad de las cosas, la iglesia de hoy, tú y yo, amado hermano, siervo del Señor, necesitamos aprender a ser tan humildes de saber que el Señor todo lo puede
en tanto que tú y yo nos humillemos delante de Él y busquemos su rostro, para que sea hecha su voluntad y no la nuestra, para que sea visto el brillo de su gloria y no la nuestra, para que no sean nuestras habilidades, nuestra oratoria. No somos los Apolos, somos los Pablos, somos los que tenemos una voz entrecortada, nos vemos incapaces totalmente, pero la gracia de Dios está sobre nosotros, como Pedro se pudo parar solo por gracia y solo para gloria de Dios. Sigamos estudiando este tema. Realmente es una bendición poder aprender de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a ti, tu iglesia que el Señor te ha dado como ministerio y obviamente a toda tu familia. Un abrazo, mi hermano. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.